vez, soy Mauricio Weintraub. Es un placer, como siempre, estar con ustedes en este nuevo encuentro del ciclo Escenas Matrices para Terapeutas. Ciclo que, como saben, hemos comenzado allí en el comienzo de diciembre del año pasado y que transitaremos juntos hasta fines de febrero de este año. Es un ciclo en donde, como ustedes saben, le damos vueltas a algunos conceptos, a algunas ideas que tiene que ver con nuestra tarea como terapeutas, como psicólogos, como ayudadores en general, siempre revisando estos conceptos desde la mirada de las escenas matrices. Y también es un ciclo que sirve como prólogo, como introducción de alguna manera a la formación en escenas matrices que recomenzaremos en marzo de este año. Digo, recomenzaremos como todo marzo, como todos los marzos y todos los agostos de cada año. Una formación que este año trae dos novedades o dos diferencias. Por un lado, la conformación del grupo de coordinadores de Habitarnos para todos aquellos alumnos que tengan al menos un año hecho de la formación y que quieran integrar el grupo de coordinadores. Y por otro lado, la posibilidad para aquellos psicólogos recién recibidos o recibidos después del 1 de enero del 2018 de optar por alguna de las becas del 50% o del 75% que tenemos con respecto al costo de la formación. Es decir, para los psicólogos recibidos después del 1 de enero del 2018 que no puedan afrontar el pago del mes completo, bueno, tenemos esa posibilidad de becas. Como les digo, la formación se inicia nuevamente en marzo, todavía están abiertas las inscripciones. Vamos a hacer una charla informativa más, ya hicimos una a principios de enero, vamos a hacer otra hacia fines de febrero, el sábado 25 de febrero, de 9 a 10 de la mañana. Pueden asistir a ella de manera presencial o por Zoom y para asistir de cualquiera de las dos maneras nos tienen que enviar un mail a info@habitarnos.com.ar. Este ciclo de charlas, como les digo, sirve como introducción de la formación y sirve también para ir dando vueltas por distintos conceptos que tienen que ver con nuestra tarea desde la mirada de las escenas matrices. Así nos preguntamos, porque además así me gusta plantear en general los títulos a partir de una pregunta, así nos preguntamos qué significa ayudar, quién es en realidad mi paciente, cómo se trabaja desde la clínica, a partir de la mirada de las escenas matrices, qué es un taller de escenas matrices, y hoy partiremos de otra pregunta para poder pensar juntos cuáles son los antecedentes de la mirada de las escenas matrices, es decir, de dónde viene la mirada de las escenas matrices. Para ello vamos a tener que encontrar diferencias y coincidencias con otras escuelas psicológicas, con otras corrientes psicológicas, y a partir de esas coincidencias y diferencias vamos a ir encontrando, por lo menos en el relato nuestro, vamos a ir encontrando esta identidad que es propia de esta escuela psicoterapéutica. Y en este sentido, lo primero que tenemos que decir es que la mirada de las escenas matrices empezó siendo una mirada, en el sentido de que tomaba de distintas escuelas, pero ya hace un tiempo que la consideramos directamente una escuela psicoterapéutica. ¿Por qué? Porque el corpus teórico de la mirada de las escenas matrices se ha ido ampliando con el correr del tiempo, con el correr de los años, y ya tiene entonces tiene una cantidad de teoría y de corpus teórico que la sostiene, que la hace ser una escuela más, con sus particularidades, con sus diferencias, con sus coincidencias, con muchas otras miradas y con su con su singularidad puesta sobre todo en un aspecto que vamos a mencionar inmediatamente, dentro de un ratito. ¿Dentro de qué grupo de escuelas se instala la mirada de las escenas matrices? Bueno, la mirada de las escenas matrices es una escuela de base humanística. Y acá tenemos lo que singulariza a toda escuela de base humanística. Una idea fundamental, una idea básica, como siempre decimos, de que el hombre es básicamente bueno. Es decir, no hay nada en él que atente naturalmente contra él ni contra los demás. Esto, por supuesto, es una idea
que en un principio puede parecer grata y agradable, pero que por supuesto tiene sus complejidades en el momento de poder explicar de qué manera se produce el daño, se produce la maldad, porque evidentemente existe, en la vida humana, hacia uno o hacia los demás. Pero lo primero que tenemos que decir es que entonces, al ser una escuela humanística, de las escenas matrices partimos de esta idea: el hombre es básica y fundamentalmente bueno. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que no comete daño? No, por supuesto que no. Quiere decir que cuando comete daño, cuando lleva a cabo alguna acción que daña, ya sea hacia sí mismo o hacia los demás, es porque de una manera o de otra está, nosotros lo decimos así, está desencontrado, desenfocado de su bondad esencial. Por supuesto, la explicación acerca de cómo el sujeto se desencuentra, se desenfoca de su bondad esencial es algo que excede muchísimo. Nuestra charla de hoy es algo que excede muchísimo. Solamente el entender cómo está armada la mirada de las escenas matrices, y en realidad es algo que tiene que ver con el núcleo fundamental de la mirada de las escenas matrices. Poder explicar de qué manera el hombre se desencuentra de sí mismo y poder ayudar al sujeto justamente a volver a encontrarse consigo mismo es prácticamente el proceso terapéutico. Sin embargo, la idea de la cual partimos, y por eso es tan importante esto, la idea de la cual partimos es esta. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo con el paciente va a ser un movimiento, yo diría, de reencuentro del paciente consigo mismo. Y por eso yo diría la idea de hombre, que es una idea que está subyacente a todas las escuelas psicológicas, más allá de que sea explícita o no, la idea de hombre es una idea que uno tiene que tener, sobre todo si es ayudador, sumamente clara a nivel teórico. ¿Qué es el hombre para mí como ayudador? ¿Qué es el hombre para la escuela a partir de la cual yo trabajo? ¿Qué es el hombre? Porque las escuelas pueden coincidir en un montón de cuestiones sin necesariamente tener que estar de acuerdo en esta pregunta o en la respuesta a esta pregunta, pero uno tiene que tener con claridad las diferencias entre una respuesta y la otra. Desde la mirada de las escenas matrices, como escuela humanística que es, partimos de esta base, de que el hombre es básicamente bueno y que cuando lleva a cabo una acción que daña a otro o a sí mismo, se desencontró de su bondad. Y entonces la tarea terapéutica, la tarea psicoterapéutica, será ayudar a este sujeto, ayudar a este paciente a que vuelva a encontrarse con su bondad esencial. Evidentemente, esta idea es fundamental y ilumina a partir de ahí todo el proceso terapéutico. En esto, como digo, la mirada de las escenas matrices coincide con todas las miradas humanísticas. Por ejemplo, la Gestalt, el análisis transaccional, la terapia rogeriana, la terapia de Fritz Perls. Todas las miradas humanísticas parten justamente de este presupuesto básico, que es un presupuesto que, como digo, ilumina todo el proceso y al cual se llega también como conclusión, si es que uno trabaja en consecuencia con esto. La base, como digo, de las escenas matrices, de la mirada de las escenas matrices, es una base humanística. Y en esto toma elementos de todas las escuelas humanísticas. Así, de la Gestalt toma básicamente la idea de estar presente aquí y ahora, o sea, la idea de poder mirar al paciente en su accionar actual. ¿Qué está haciendo el paciente hoy, en este momento, en la relación con el terapeuta? Ustedes recuerden que la Gestalt surge como una mirada que tiene que ver con el análisis del aquí y ahora en el momento de la sesión. Por eso cuando uno mira a los terapeutas gestálticos trabajar, ponen todo el tiempo el foco en lo que el paciente está haciendo, en el movimiento que está haciendo ahora, en lo que está sintiendo ahora. O sea, es una vuelta al aquí y ahora. Este es un elemento que la mirada de las escenas matrices toma mucho en las sesiones, primero en las sesiones, también lo toma en otros ámbitos, pero en las sesiones tanto individuales como grupales, muchas veces el paciente expresa a través de un movimiento corporal, a través de un sentir, a través de una reacción corporal o fisiológica, expresa algo que le está pasando
y que no lo dice a través de la palabra porque quizás ni él mismo se da cuenta ni él mismo lo sabe. Entonces cuando uno pone el foco en eso y lo saca de lo que se está hablando, o sea, pone el foco y pone la atención en esto que el paciente expresa desde otro lugar que no es la palabra, muchas veces ahí se abre una puerta muy interesante para poder trabajar en otro sentido o en otra profundidad a la cual el paciente trae desde el mero discurso, discurso racional. Esto toma la mirada de las sesiones matrices de la Gestalt, pero la Gestalt no es la única escuela humanística, también hay otras, como por ejemplo la terapia rogeriana. Como ustedes saben, Carl Rogers fue un terapeuta que puso mucho el foco en la relación terapeuta-paciente y en lo que sería la empatía del terapeuta con lo que el paciente siente y la aceptación incondicional del terapeuta hacia el paciente. Este es un elemento que desde la mirada de las sesiones matrices tomamos mucho, la aceptación incondicional del terapeuta hacia el paciente, pero yo diría con una diferencia a la terapia rogeriana, que es que la mirada de las sesiones matrices pone el foco en la aceptación de lo que al paciente le pasa. Y cuando decimos lo que al paciente le pasa, ya entramos en la zona propia de las sesiones matrices, porque lo que le pasa al paciente, lo que siente, lo que hace el paciente, es en definitiva, ahora ya en lenguaje de sesiones matrices, es en definitiva el nene del paciente. Entonces, lo que el paciente hace, le pasa, siente, siempre está aceptado, siempre tiene un lugar en la mirada de los terapeutas que trabajamos desde este lugar. Más allá de que después vamos a cuestionar un montón de maneras que tiene el paciente mismo de vincularse con esto que le pasa. Pero cuando el terapeuta que trabaja de las sesiones matrices mira lo que al paciente le pasa, o lo que siente, o lo que hace o no hace, siempre de un lado o del otro se pone de su lado. Se pone de su lado no quiere decir que dice que está bien, se pone de su lado quiere decir que reconoce el derecho de la existencia a estar, de esta conducta o de esta emoción o de este rasgo. Y esto lo tomamos mucho de la aceptación incondicional que propone Carl Rogers en su teoría de la atención centrada en el cliente. De otra escuela humanística, que también en las escenas matrices tomamos mucho, es del análisis transaccional. Tomamos básicamente dos cuestiones, hay otras, pero básicamente tomamos dos cuestiones. La primera de ellas, y seguramente la más importante, tiene que ver con las emociones sustitutivas, emociones auténticas y emociones sustitutivas, con estas dos maneras de ver a las emociones. El análisis transaccional, traído por Verne, señala que el nene, cuando no tiene permitida una emoción en su infancia, una emoción auténtica, la empieza a reemplazar por una emoción que sí está permitida en su sistema familiar. Y esta emoción que sí está permitida, el análisis transaccional la denomina emociones sustitutivas. Las emociones sustitutivas, también lo llama Rebusque, las emociones sustitutivas son una puerta de entrada muchas veces a la historia del paciente, a entender por qué el paciente no puede contactar o no puede expresar determinadas emociones. Y cuando uno empieza a entrar por allí, se abre todo un universo que es muy interesante para poder ayudar al paciente. Esto lo tomamos desde la mirada de las escenas matrices con respecto al análisis transaccional. Uno de los 10 instrumentos con los que trabaja el análisis transaccional es este, y este instrumento lo tomamos mucho desde la mirada de las escenas matrices. Esto con respecto a las terapias de base humanística, que el humanismo es la base a partir del cual las escenas matrices trabaja, las escenas matrices se reconoce como una terapia humanística. Ahora, no solamente tomamos de las terapias que tienen que ver con el humanismo, también tomamos de terapias que parten de otros presupuestos. Y esto es lo interesante, aunque sean presupuestos diferentes, aunque la base sea diferente, aunque la idea de hombre sea diferente, tomamos muchísimos elementos de otras escuelas y de otras maneras de trabajar y de pensar. De donde más toma las escenas matrices, es más, de donde más toma, incluso más allá de las terapias humanísticas, de donde más toma es del psicoanálisis.
O sea, los que trabajamos con las escenas matrices, trabajamos muchísimo con elementos psicoanalíticos. Solo que la base es diferente, porque el psicoanálisis no parte de una idea de hombre básicamente bueno, sino que parte de una idea de hombre básicamente en tensión, en conflicto, porque el psicoanálisis señala que hay dentro del hombre como dos energías básicas, y entonces la tarea del sujeto sería maniobrar, digamos así, entre estas dos energías. Si bien desde las escenas matrices no pensamos en el fondo de esto, sí tomamos muchísimos elementos del psicoanálisis. Voy a nombrar algunos nada más porque realmente son muchos. El que más nos importa, porque además a mí me parece un descubrimiento absolutamente genial, sobre todo por la época en donde Freud descubre o crea esto, digo, el que más nos importa es el inconsciente. Es decir, el sujeto tiene un inconsciente para el psicoanálisis y por supuesto tiene un inconsciente para las escenas matrices. Quizás no exactamente igual que como lo denomina Freud, pero tiene un inconsciente. Y el sujeto lleva a cabo un movimiento inconsciente con aquello que le duele demasiado, diríamos nosotros, o en términos freudianos, con aquello que es inconciliable para el yo. Y acá vamos directamente a la primera tópica freudiana. Freud, ¿qué dice? Freud dice que cuando el niño vive una escena que es inconciliable para el yo, es decir, es traumática, lo que hace es separar esta escena en dos. Lo que sería la emoción, diríamos nosotros la emoción, él lo llamaría el afecto, y lo que sería la imagen, que para nosotros es la escena en sí. La imagen queda en el inconsciente, o sea, la imagen queda vedada para el sujeto no puede luego acceder otra vez a esa imagen, justamente queda en el inconsciente porque es demasiado para él, es inconciliable con el yo, queda en el inconsciente y el afecto, lo que llamaríamos la emoción, queda flotando, esperando el armado de imágenes similares o de escenas similares para adherirse a ellas. Entonces, tengo miedo o me causa un pavor extraordinario que mi jefe se enoje conmigo porque no puedo recordar, vamos a poner así, o si lo recuerdo no puedo calificar, no puedo pegar el pavor con las imágenes en donde, por ejemplo, mi papá me castigaba o se enojaba conmigo. A medida que voy pudiendo ligar nuevamente el afecto a la imagen que estaba inconsciente, a medida que puedo hacer consciente la imagen inconsciente y ligar el afecto a esa imagen, la relación con mi jefe queda más a salvo de que aparezca este afecto ligado a ella. Es decir, cada vez tengo menos miedo de que mi jefe se enoje o que mi jefe se siga enojando o no. Esto es, sin duda alguna, la base para lo que nosotros llamamos escena matriz y la copia. Escena matriz es aquella escena en donde el niño no ha sido mirado, por lo menos las escenas matrices no saludables, donde el niño no ha sido mirado y atendido de una manera saludable para él. Esas escenas quedan o inconscientes o el sujeto a veces se las acuerda pero no las califica como tal, y entonces el afecto va, lo que en Freud sería el afecto y que para nosotros sería el quantum de más o de menos emocional, va esperando que aparezca una escena similar y se pega a esa escena similar. Y entonces es lo que siempre preguntamos, ¿no? ¿Qué carga energética tiene el estímulo? ¿Qué carga energética tiene que mi jefe se enoje conmigo? Bueno, quizás si uno lo puede mirar con relativa adultez, tiene 2 o 3 puntos. ¿Cuánto siento? 108 o 9. La diferencia, esos 5 o 6 de diferencia, corresponden a las escenas matrices, diríamos nosotros, a las escenas traumáticas, diría Freud, a las escenas que están en el inconsciente. Y entonces el trabajo desde las escenas matrices, y en esto sí nos parecemos muchísimo al psicoanálisis, el trabajo es poder volver a pegar ese afecto o esa emoción que hoy está puesta en el jefe en las escenas infantiles de la relación con mi padre. Y a medida que eso va pasando, a medida que puedo ir calificando esas escenas, el pavor por el jefe se ve disminuido. Esto es lo que más tomamos del psicoanálisis. Por supuesto no es lo único, pero es lo que más tomamos del psicoanálisis.
Otra cuestión, y es la última que voy a mencionar con respecto al psicoanálisis freudiano, otra cuestión es la compulsión a la repetición. En la compulsión a la repetición, Freud ve justamente esto reprimido que intenta aparecer en la conciencia. ¿Por qué decimos esto? Porque en toda escena copia, siempre hay una compulsión a la repetición. Es decir, en toda escena copia siempre está la repetición. La escena se repite una y otra vez y el sujeto no puede evitar que esto suceda aunque es una escena placentera. La compulsión a la repetición, o mejor dicho, lo que Freud llama la compulsión a la repetición y que nosotros llamamos la mera repetición, en la repetición siempre hay un indicio, yo diría, ineludible de que estamos ante una escena copia. Estos elementos los sacamos del psicoanálisis freudiano, pero como ustedes saben, el psicoanálisis freudiano no es el único y también sacamos muchos elementos, tomamos, mejor dicho, muchos elementos de uno de los continuadores de Freud, que además tuvo identidad propia, como es Jung. El psicoanálisis junguiano toma muchos de los elementos de Freud, pero uno diría hace un movimiento que incluye otros elementos, como por ejemplo el inconsciente colectivo. Nosotros del psicoanálisis junguiano tomamos fundamentalmente el concepto de sombra, o sea, lo negado de mí, que siempre es un elemento importantísimo para ingresar a la sanación del sujeto. Entonces tomamos el concepto de sombra y tomamos, pegadito al concepto de sombra, tomamos lo que llamamos nosotros característica de personalidad. Es decir, este no es un concepto junguiano, pero nosotros a este concepto, mejor dicho, en este concepto ponemos un montón de cuestiones que tienen que ver con el trabajo de Jung. ¿Por qué? Porque el sujeto trae una personalidad, esto sí es junguiano, y la personalidad es una manera en la que él mismo cree que es, pero es solo una parte de cómo realmente es. Fuera de la personalidad está lo que él mismo niega de sí mismo, que está en la sombra. Y el conjunto de personalidad más la sombra es lo que da en realidad la persona. O sea, el sujeto es cada vez más persona cuanto más puede iluminar su sombra. O dicho en términos de escenas matrices, el sujeto es cada vez más adulto cuanto más colores puede tener. Entonces, si yo creo que yo soy una persona exitosa, también debo reconocer que soy una persona que fracasa. Si yo siento que soy una persona fuerte, también debo reconocer que soy una persona débil. Si yo siento que soy una persona con energía yang, también debo reconocer que soy una persona con energía yin. Y mientras más colores tengo, más posibilidades tengo de vincularme directamente con la vida y menos necesito defenderme de situaciones que me van a mostrar justamente esa sombra que también soy. Porque cuando yo siento que no soy eso que la vida me está mostrando, empiezo a defenderme y empiezo a hacer un montón de movimientos para que no se vea mi sombra, y ahí ya no me estoy pudiendo vincular directamente con la vida, sino que me vinculo desde la persona que creo que soy, y creo que soy porque mis padres me lo han enseñado así y porque todavía no he podido cuestionar eso. Entonces, cuanto más adulto, diríamos, soy, más me doy cuenta que todo está en mí, y entonces puedo tomar más decisiones acerca de cuándo actuar desde un lugar o actuar desde el otro. Esto que tomamos directamente de la psicología, del psicoanálisis junguiano, constituye uno de los puntos fundamentales del trabajo con las escenas matrices, porque justamente si uno no se da cuenta cómo el sujeto rechaza su sombra, nunca va a poder en el trabajo con el paciente, ayudarlo a abismarse a la sombra. Y en algún punto siempre va a quedar a merced de que la vida no venga y le señale esta sombra. Para terminar, voy a mencionar 2 escuelas más, o si quieren 3, de donde también las escenas matrices tomamos, quizás menos, pero tomamos algunas de las cuestiones. Una de ellas es el cognitivismo. En el cognitivismo se parte completamente desde otro lugar, se piensa el sujeto más bien como una especie de computadora y se parte de la base de que lo cognitivo, lo mental es lo fundamental.
y que las emociones dependen de lo cognitivo. Nosotros para nada acordamos con esto, pero sí acordamos con un concepto interesante del cognitivismo, que es la vinculación con la realidad. Digo, para los cognitivos, la realidad es como lo que determina si el sujeto es saludable o no. No digo, la constatación de si lo que pienso tiene que ver con la realidad o no, determina cuánto de mi salud aparece o no. Y uno diría así, cuando lo que pienso es acorde a la realidad, entonces soy más saludable. Cuando lo que pienso contrasta con la realidad, o sea, está lejos de la realidad, entonces soy menos saludable y en general estoy obedeciendo mandatos infantiles, estoy obedeciendo lo que mis padres me dijeron que tenía que ser. Esto lo sacamos del cognitivismo y trabajamos mucho con el sujeto para que él pueda justamente cuestionar su manera de pensar y de pensarse. Cuando el sujeto puede cuestionar su manera de pensar y de pensarse, entonces puede ser un poco más adulto, porque justamente los padres en general están introyectados en la manera de pensar. Entonces, si yo no cuestiono mi manera de pensar, entonces no puedo cuestionar en un punto a mis padres. Y pegado al cognitivismo, también el conductismo, tanto que hay una escuela conductista, una cognitivista, y hay toda una escuela cognitivo-conductual. El conductismo, que piensa el sujeto solo a partir de la conducta. Por supuesto, nosotros no partimos de esta base, pero sí tomamos al conductismo muchas veces para hacerle indicaciones directas al paciente de lo que tiene que hacer. Digo, en algunos casos puntuales y en algunas circunstancias puntuales, sobre todo ante pacientes que tienen un excesivo movimiento racional, que son excesivamente pensantes, que son todo el tiempo están en el nivel mental, ayudarlo a que el paciente se agarre de un acto, de una conducta, a que haga algo o a que no lo haga, que corra la mente, cuando sobre todo la mente está en todo, está omnipresente. Cuando ayudamos al sujeto a que pueda agarrarse de la acción, de la conducta, esto suele ser un movimiento interesante también para el paciente. Y finalmente, la última escuela que voy a tomar, que es el existencialismo de Viktor Frankl. Tomamos algunas cuestiones, pero voy a mencionar solo una, que es la noción de libertad que tiene el existencialismo de Viktor Frankl, que va pegado completamente a la noción de responsabilidad. O sea, para Viktor Frankl, libertad no se puede pensar sin responsabilidad. O sea, soy libre para hacer aquello de lo cual soy responsable. Y entonces esto nos aleja muchísimo de una idea de libertad muy difundida en nuestra cultura, que es que libertad es hacer lo que quiero. Desde Viktor Frankl, y esto lo tomamos mucho de las escenas matrices, libertad no es hacer lo que quiero, porque como adultos somos básicamente padres del nene que tengo adentro, por supuesto padres de mis hijos, pero padres del nene que tengo adentro. Y en tanto padre, no hago lo que quiero, sino lo que es bueno para mi hijo, aunque mi hijo sea una parte mía que está dentro. ¿Por qué? Porque aquí está la responsabilidad. La responsabilidad de ser para otro, aunque este otro esté adentro mío. Este concepto de libertad junto a la responsabilidad lo tomamos directamente del existencialismo de Frankl. Este ha sido un resumen demasiado sintético de yo diría, de las fuentes a partir de las cuales surge la mirada de las escenas matrices, y voy a señalar lo que para mí es más propio y más genuino de las escenas matrices, que es que nosotros trabajamos el vínculo entre el adulto que somos y el nene que fuimos. Este vínculo que se da en dos tiempos, o mejor dicho, que expresa dos tiempos, pero que se está dando hoy a cada momento. Porque creemos que en este vínculo finalmente se determina la vida cotidiana. Según cómo me vinculo con el nene que fui en las escenas de mi infancia, pero también este nene que fui que está dentro mío hoy, en esta manera de vincularme, a partir de esta vinculación, se va determinando mi vida cotidiana. Y esto, que para mí es lo más propio de las escenas matrices, está nutrido por todo lo que dije antes. O sea, todo lo que dije antes, con respecto a todas las escuelas que fuimos recorriendo, son para mejorar y para hacer más profundamente saludables el vínculo entre el adulto que soy hoy
y el nene que fui en mi infancia y que hoy todavía está dentro mío, muchas veces esperando por mí. Yo les agradezco muchísimo el acompañamiento en esta nueva charla. Nos van quedando pocas, nos van quedando, si no me equivoco, 3. Los invito, por supuesto, a contactarse con nosotros cuando quieran, a ingresar en nuestro sitio web, habitarnos.com.ar, a seguirnos en YouTube, con Habitarnos desde la mirada de las escenas matrices, a seguirnos en las charlas a través de los podcasts, las charlas de 2020 a través de los podcasts, prontito van a estar estas también, y a enviarnos mails cuando quieran a info@habitarnos.com.ar contándonos lo que quieran, los comentarios sobre estas charlas, preguntas o dudas o consultas, cosas con las que no están de acuerdo, todo es bienvenido, todo lo utilizamos para mejorar nuestro contacto, nuestra comunicación. Les agradezco muchísimo, como digo, el acompañamiento y los invito, si quieren y si pueden, a acompañarme el miércoles que viene a la misma hora. Muchísimas gracias.